Viernes 19 de febrero. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Los discípulos de Juan se comparan con los discípulos de Jesús. Sobre esta costumbre de comparar, San Pablo dice a los Gálatas: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Al final del Evangelio de Juan, cuando Pedro le pregunta a Jesús resucitado sobre Juan, ¿y qué va a pasar con este?, Jesús le responde a Pedro: ¿y a ti qué? ¿Qué te importa lo del otro si acabas de decir que me amas más que estos? Hay un refrán que dice: las comparaciones son odiosas. Cervantes lo hace decir a Don Quijote: las comparaciones son odiosas y mal recibidas. ¿Será que Jesús pensaba también así? Podemos suponer que Jesús no comparaba personas, sino cosas o situaciones, porque es claro que Jesús basaba sus parábolas en comparaciones. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios?, decía, y comparaba el trigo con la cizaña, o comparaba la diferente tierra en donde cae la semilla de la parábola del sembrador. Hay noticias de estos días que están basadas en comparaciones. Por ejemplo, la cantidad de vacunas que acaparan los países enriquecidos en comparación con los países donde no hay vacunas. La ONU advirtió ayer del peligro de esta desigualdad. En Europa ya se han puesto 41 millones de dosis, pero hay 130 países que todavía no han administrado ni una dosis. Y la Unión Europea acaba de comprar 500 millones más de vacunas, pero tiene una población de 446 millones de personas. ¿Para qué quieren tantas? Otra noticia de comparaciones: el enojo de la secretaria de Gobernación de México cuando los periodistas le compararon la masacre de Camargo con la masacre de San Fernando, las dos en Tamaulipas y las dos contra migrantes. Se enojó por la comparación. Un último ejemplo: la prensa de Guatemala hace ver que en El Salvador ya ha comenzado la vacunación, pero en Guatemala no. La comparación de situaciones ayuda a entender el mundo, especialmente las injusticias. Pero es que además Jesús no solo comparaba situaciones, sino también personas. El hijo pródigo arrepentido y el hijo soberbio que se aísla. En otra parábola, el hijo que dice que obedece pero no cumple, y el otro que dice que no va pero hace la voluntad de su padre. O el buen samaritano, comparado con el sacerdote y el levita. Jesús usa las comparaciones para la conversión, porque ayudan a crecer. ¿Cómo saber cuándo las comparaciones son odiosas y cuándo son beneficiosas? San Ignacio usaba la comparación: las dos banderas, los tres binarios, las tres maneras de humildad. El discernimiento ignaciano surgió de la comparación de estados de ánimo en la habitación de Loyola cuando estaba convaleciente. Y su deseo de hacer proezas era también comparándose con otros. Si San Francisco y Santo Domingo hicieron eso, yo también, y mucho más, decía Ignacio. Pero fue esto al inicio de su conversión, lo que él mismo llamó primera semana de los ejercicios. Es decir, para arrancar en la vida espiritual puede ser útil este tipo de comparación. Pero después San Ignacio usaba la comparación como superación personal sin necesidad de competir con otros. El famoso magis ignaciano, el deseo de dar más y mejor, no es más y mejor que otros, sino más y mejor que tú mismo hoy. Esta es la comparación que debemos hacer en Cuaresma: comparar lo que soy hoy con lo que Dios tiene planeado para mí. Y para eso, ¿de qué cosas tengo que ayunar que no me dejan crecer?
¿No será bueno ayunar en algunos momentos de redes sociales? Por ejemplo, ayunar de perder el tiempo cuando Dios espera tanto de mí. La comparación más importante de San Ignacio en su vida adulta ya no era con San Francisco o Santo Domingo. Ignacio pide comparar el amor de Cristo por mí con lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo de hacer por Cristo. Que esa comparación nos ayude en esta Cuaresma.